Bueno, como les estaba diciendo, ¿ven bien la pantalla o no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ya. Como les estaba diciendo, en las próximas 4 clases vamos a estar viendo máquinas de corriente continua, que... voy a apagar esto para que me escuchen, para que salga ahí en la pantalla. Vamos a estar viendo máquinas de corriente continua, o máquina DC. No sé si la habían escuchado antes, chiquillos. ¿Nadie nunca ha escuchado del motor DC o de la máquina de corriente continua? ¿Ni uno tuvo un autocontrol remoto cuando niño? Era un clásico desarmar esos autitos. Como que yo me los regalaban y no sé, duraban una semana y los desarmaba. Con las Para ver los hermanas. motores. Sí. Sí, pues ahí claramente tenían motores universales, motores de corriente continua que tenían su batería y uno ahí los manejaba cuando era chico. Bueno, vamos a partir con esto, pero hablando de eso, para dar unas características, porque vamos a ver primero todo lo que son los motores de corriente continua y al final vamos a ver algunos generadores. Las aplicaciones en su mayoría constan de motores de corriente continua, lo que se ocupa hoy en día. Van un poco más a la baja, pero sí todavía tienen un nicho de aplicaciones. Los motores de corriente continua todavía se ocupan, pero para aplicaciones más específicas. En el área industrial ya han ido como retrocediendo mucho y los motores de inducción son los que en realidad están en todas partes. Más económicos, menos mantención, que es lo que vamos a ver. Por eso los motores de corriente continua, y bueno, más baratos a final de cuentas, han ido retrocediendo como en la industria. Pero no sé si se dan cuenta, una de las características que vamos a ver de los motores de corriente continua es su alta relación de torque. No sé si se dieron cuenta si alguna vez tuvieron un autocontrol remoto que aceleraba muy rápido. Por ejemplo, algo que era muy común era que uno apretaba como el control y el auto alcanzaba velocidades muy rápido. A diferencia de lo que se pueden ver como con otros motores, otras aplicaciones. Eso para los que alguna vez lo vivieron. Bueno, como resumen de la clase de ayer fue una clase bastante densa, igual ya está ahí en el canal de YouTube, pero lo importante acá es que al final vimos todos los principios de una máquina rotatoria. Movimiento rotacional, conceptos de torque, conceptos de aceleración angular, el torque efectivo. También vimos en una máquina AC simple que era como ante un campo, ante un campo uniforme, pudimos ver cómo se comportaba una espira que iba rotando alrededor de ese campo. Podíamos obtener el voltaje en el caso del generador, voltaje inducido, o el torque en el caso de un motor. Hicimos todo el análisis, fue un poco extenso, pero hicimos todo el análisis para encontrar de dónde salen esos torques, de dónde salen esos voltajes. Y eso era para una máquina AC. Entonces ahora vamos a ir viendo después qué pasa con las máquinas DC en particular. Y al final terminamos viendo una clasificación de máquinas, que la quería mostrar de nuevo por si acaso, donde vimos que en la primera división de una máquina eléctrica es si la máquina es un generador o es un motor. Existen máquinas como las máquinas de corriente continua, que lo vamos a ver, que la diferencia entre un generador y un motor no es más allá de lo que hacia la dirección del flujo de potencia. O sea, no hay características constructivas que cambien una máquina continua para que funcione como generador o para que funcione como motor, sino que una puede funcionar de las dos formas. En cambio, en las máquinas de inducción ahí ya tenemos otros cambios, aunque igual pueden funcionar de ambas formas igual. Perdón, no las máquinas de inducción, sino que las máquinas de alterna. Las máquinas de inducción generalmente pueden trabajar como generador, pero es muy difícil.
hacerla funcionar de esa manera. Lo vamos a ver ya más adelante. Y también vimos que la división podía ser en corriente alterna o corriente continua, y si están en corriente alterna pueden ser síncronas o asíncronas dependiendo de si alcanzan la velocidad síncrona cuando se conectan a la red. Entonces aquí tenemos una división de las máquinas como generador o como motor, de corriente alterna o de corriente continua, las que vamos a ver hoy día, pero las que vamos a ver en esta unidad. Primero nos vamos a concentrar en esto. Los motores de corriente continua, que estos van a ser los 4 que vamos a ver en esta unidad, y después tenemos los generadores, que vamos a ver el independiente y el derivación. No vamos a ver estos dos porque son muy parecidos como el funcionamiento de motor. Y de ahí tenemos los generadores de corriente alterna, los síncronos. Generalmente cuando nosotros hablamos de un generador en corriente alterna, un gran porcentaje de las veces hablamos de estos generadores, los generadores síncronos. ¿Existen los generadores asíncronos? Sí, son menos ocupados, pero existen. Y por el otro lado, siempre cuando hablamos de motores, casi siempre estamos hablando de motores asíncronos. Solo para ciertas aplicaciones vamos a encontrar motores síncronos como motores. Pero en la industria la mayoría de las veces trabajamos ahora con motores asíncronos. Especialmente lo que son los motores, ¿cómo se puede decir esto? El rotor jaula-ardilla, que es el más ocupado. Y ahora sí, no sé, chicos, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo. ¿No? Bueno. Por mi parte no hay dudas, profe. Ya. Si no, seguimos nomás, partimos con lo de ahora. Chiquillos, la clase de hoy día, al igual que la de ayer, va a ser más que nada como informativa. Va a tener mucho, no va a tener no va a tener cálculo, sino que mucha información. Y a partir de la clase de la próxima semana vamos a empezar a ver algunas aplicaciones. Pero lo importante acá es que ustedes tengan claros los conceptos que vamos a ver, para que después cuando los apliquemos estén bien claros de dónde sale esa aplicación que vamos a hacer, cuando veamos los modelos eléctricos de las máquinas. Bueno, como les decía antes, las máquinas de corriente continua, de ahora en adelante MCC, o en su defecto las podemos tratar como motor DC o generador DC, del inglés de corriente directa, pero si no, la vamos a notar como MCC, máquina de corriente continua. Si son, o sea, ya sea que se comporten como generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica, o como motores que convierten energía eléctrica en energía mecánica, tienen el mismo principio de funcionamiento de las máquinas rotatorias que vimos en la unidad anterior que vimos ayer, ya sean las voltajes y corrientes internos. En la máquina de corriente continua son en corriente alterna. Se fijan que ayer les mostré el principio de una espira girando en un campo magnético, y el voltaje, o sea, por ejemplo, el voltaje que se generaba estaba en alterna, ¿se acuerdan? Que era como un voltaje sinusoidal, que lo vimos ayer, el voltaje interno. Ya. Lo que pasa aquí, que la máquina de corriente continua, como vamos a ver hoy día, genera un voltaje que no es sinusoidal, pero sí es alterno. O sea, sí varía entre un máximo positivo y un máximo negativo, como lo vamos a ver. O sea, es alterno. No sinusoidal, pero es alterno. El tema es que cuando se creó la máquina de corriente continua, se creó una máquina de corriente alterna que rectifica electromecánicamente la señal de voltaje y por lo tanto la corriente. Entonces, como decir que los creadores de la máquina de corriente continua se dieron la vuelta larga. En el fondo, igual ocuparon el principio magnético, en donde obviamente si hay un campo magnético que está en movimiento, tiene que estar en movimiento, va a generar una corriente, va a inducir un voltaje alterno, porque obviamente si hay movimiento de por medio, va a ir generando una rotación. Entonces va generando un cambio positivo y negativo. Pero ahí vamos a ver que se le agregó un rectificador electromecánico. Cuando digo rectificador, no es como los rectificadores que estamos acostumbrados a ver, que tienen que ver con semiconductores, sino que esto es principalmente mecánico.
es simplemente mecánico y se dieron la vuelta larga, como por decir así. ¿Por qué? Seguramente porque las primeras aplicaciones en corriente, o sea, las primeras aplicaciones en electricidad que hubieron fueron en corriente continua. La invención de la batería, entonces la mayoría de las fuentes que habían en ese momento, estamos hablando del 1800, eran en corriente continua, no eran en corriente alterna. Y bueno, y ahí parte, ahora que vamos a ver un poco de historia, bueno, antes de eso, ¿qué es lo que vamos a ver en estas 4 clases? Generalidades, historia de la máquina de corriente continua, principios de funcionamiento, las partes de una máquina de corriente continua, los circuitos equivalentes. Ahí ya tenemos varios porque vamos a ver determinación de, de varias máquinas. La curva de magnetización, los tipos de máquina de corriente continua. Hay máquina de corriente continua independiente en derivación. También vamos a ver serie y compound. Control de velocidad, máquina serie, como les dije las otras, y después vemos los que son generadores, generador de corriente continua, independiente y derivación y en derivación. Ahora, como les estaba explicando, a principios de, antes de mediados del 1800 ya empezaron con las invenciones de las máquinas de corriente continua. ¿Por qué? Porque había a principios del 1800 ya teníamos como la invención de la batería y el descubrimiento de los principios de electromagnetismo. Ahí, si ustedes van un poco a la historia, se van a dar cuenta cómo estos grandes físicos como Maxwell, tenemos a Ampère, ahí a Voltaire, varios de ellos fueron haciendo descubrimientos y uno tras otro fueron uniendo estos principios hasta que al final se llega a las leyes del electromagnetismo que tenemos al día de hoy. Y si se fijan, no fue hace tantos años, fue hace 200 años, que uno piensa, es harto tiempo, pero no es tanto tiempo en realidad para cómo ha evolucionado las máquinas eléctricas en estos últimos 200 años. Bueno, la primera máquina patentada eléctrica, bueno, ahí hay como una disputa de quién tuvo la primera máquina eléctrica, pero algunos medios dicen que fue William Sturgeon en 1832 que patentó esta máquina que vemos acá, que se ve bastante rudimentaria, la ven hecha ahí con madera y metal, un poco de cobre, y en el fondo que nosotros si le conectamos ahí una batería, vamos a tener ahí un movimiento de la máquina. Él fue el primero que patentó la máquina de corriente continua de tipo conmutador. Esto vamos a ver que tiene el tipo conmutador, en el fondo que conmuta, que ahí que rectifica. Generalmente cuando hablamos de máquina continua no decimos que rectifica la corriente, sino que decimos que conmuta la corriente, y esa es una rectificación electromecánica, que lo vamos a ir viendo después. Y esa sería la primera máquina, que si lo ven es bastante extraño, pero así es como son los inicios de lo que vamos teniendo hasta el día de hoy. Como que uno la ve y realmente no piensa que es un motor o un generador. Bueno, estos motores fueron muy populares en toda la época del 1800 y hasta mediados del 1900. Porque, bueno, si ustedes ahí habían escuchado hablar de la guerra de las corrientes en Estados Unidos, en donde Tesla planteaba el uso de la corriente alterna y Edison planteaba el uso de la corriente continua. Entonces, ¿por qué? Bueno, había muchos intereses económicos de por medio, que ya se estaba trabajando con inventos con corriente continua, pero la corriente alterna es más eficiente en su transmisión a largas distancias. Bueno, hoy en día tenemos, ya eso es más discutible. Hoy en día eso es más discutible, pero en esa época, a principios del 1900, se determinó que obviamente era más económico hacer transmisión en corriente alterna, y las máquinas de corriente alterna, los generadores de corriente alterna, son más eficientes, son más fáciles, requieren menos mantenimiento que un generador en corriente continua, y por lo tanto decantó en que hasta el día de hoy nosotros usemos corriente, que no nosotros, sino que todo el mundo use redes de corriente alterna para su funcionamiento. Y si tenemos alguna operación en
en corriente continua simplemente se rectifica el voltaje, se ocupa algún rectificador y se ocupa el voltaje para las máquinas en corriente continua. Hay una película que salió hace poco de la guerra de las corrientes, para que ustedes también ahí la puedan ver. ¿Qué le estaba diciendo, chiquillo, respecto a eso? Porque él le decía que hasta el día de hoy, bueno, hoy en día existen, como ha ido avanzando la tecnología, existen nuevas formas de transmisión de energía. No sé si habían escuchado del HVDC. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Yo no, profe, nunca. Bueno, volviendo ya de nuevo como a lo que es la guerra de las corrientes, ya desde hace, bueno, casi 10 años, más o menos, ya se está implementando en distintas partes del mundo líneas de transmisión de alto voltaje, pero en corriente continua. Por eso HVDC, High Voltage DC Current, donde se ha determinado, mediante obviamente todos los análisis económicos de pérdida, de construcción, que se puede transmitir la corriente en un voltaje muy alto. Estamos hablando sobre 1000 kilovolts, de voltaje en corriente continua, lo cual hace que las pérdidas sean mucho menores que en transmisión en alterna, y de partida necesito menos cableado. ¿Por qué? Porque si estamos en continua, necesito solo 2 cables, ¿cierto? Uno para el neutro, uno para el positivo y otro para el negativo. En cambio, si estoy haciendo una red trifásica, necesito mínimo 3 cables. Por lo tanto, en estructura, en todo va cambiando, porque soporta menos peso. Entonces, de partida ahí vamos produciendo un impacto mayor en lo económico. Y después, ¿qué se hace con ese voltaje de continua? Se le aplican transformaciones mediante obviamente electrónica de potencia, y se sacan de vuelta ya a corriente alterna para ser transmitido al sistema de distribución. Esto se pensó para hacerlo en Chile con la unión de los sistemas interconectados. Al final no se hizo de esta manera, pero ya en Chile cada vez más se está estudiando el hecho de incorporar líneas HDC. No me acuerdo, no estoy seguro si ya hay una en Chile o no, creo que no. Pero por ejemplo en China ya hay líneas HDC enormes para que ustedes lo puedan buscar. Entonces la corriente continua ya está volviendo, pero para otras aplicaciones. Bueno, estas máquinas fueron muy utilizadas hasta finales de los 60, de 1960, debido a que son muy fáciles de controlar. Vamos a ver ahora, cuando veamos en la próxima semana, vamos a ver cómo hacer control de velocidad de las máquinas de corriente continua, y es muy sencillo. Es muy sencillo, dependiendo de la máquina que tengamos. Es tan sencillo que se puede hacer tan solo con un PI. Ya, chiquillos, o sea, imagínense ustedes, con un solo PI, ustedes pueden regular voltaje de una máquina de corriente continua. Entonces, por lo tanto, ustedes con una fuente controlada y un Arduino, ya pueden hacer control de una máquina de corriente continua. Lo cual, si se fijan, imagínense, antes ni siquiera tenían Arduino, simplemente era con un poco de electrónica. Y de hecho estamos hablando de que se hacían controles PI totalmente análogos, no digitales, y con una cajita, ustedes ya con electrónica análoga, ustedes podían hacer control de una máquina DC, lo cual es tan simple de hacer su control, que estas máquinas fueron muy utilizadas. De hecho, hasta principios de los 2000, hasta antes de la década del 2010, el metro funcionaba con motores de corriente continua. Ya después ya se fue actualizando, ya ahora funciona todo con corriente alterna, debido a que la máquina de inducción es más económica, y aparte ahora con todos los sistemas de accionamiento para máquinas de alterna que existen, se volvieron más económicos después.
Porque al principio, obviamente, cuando se inventa algo y se patenta, se paga la invención, pero ya después, cuando empiezan a pasar los años, todos adquieren esa tecnología y se vuelve muy económico. Entonces, hoy en día, ocupar una máquina de corriente continua, o sea, una máquina de corriente alterna con con variadores de frecuencia, es bastante más económico a la larga que ocupar máquinas de corriente continua. Aquí tenemos una máquina. Esto es como una imagen, una referencia a una máquina de corriente continua bastante simple. Aquí tenemos el estator. En este caso el estator está con imanes permanentes. Estos son dos imanes, dos polos, un polo norte y un polo sur. Y acá tenemos el rotor. Si se fijan en el rotor tenemos muchas bobinas girando en cuatro, acá dividido en cuatro. Esto es para los polos. Y esto es lo que yo le hablo del conmutador. El conmutador un cilindro el cual cortocircuitúa las bobinas, porque este rotor va girando junto con este conmotor va girando junto con el rotor, y si se fijan tiene como unas líneas negras. Eso quiere decir que está separado eléctricamente. Estos cuadraditos se llaman delgas. Estos cuadraditos están separados uno del otro eléctricamente. Y estos de acá, que se llaman bruches, son conocidos como los carbones, van conectando a una carga. Entonces, ¿qué hace esto? Si bien cada una de estas bobinas está generando un voltaje en alterna, las cortocircuitúa, ¿y qué hace? Justo en un punto medio, que lo vamos a ver después, y hace que salga corriente continua. Entonces hace una rectificación, que lo vamos a ver así, teniendo un voltaje que funciona de esta manera. Una cosa así. ¿Ya? Mientras más delgas yo tenga, estos puntitos, estas líneas van a ser cada vez más estrechas y al final voy a tener algo así. Perdón, así. Y si yo esto lo agrego al condensador a la salida, al final me va a quedar una cosa que va a ser como así. ¿Me entienden, chiquillos? Bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante explicado mejor. Pero esto es un principio de una máquina de corriente alterna, de corriente continua bastante simple, con el estator con imanes. También puede ser con bobinas. Bueno, las razones de la popularidad, al principio, en 1800, los primeros autos eran eléctricos, no eran diésel o no eran a benzina. Bueno, habían unos también que eran con aceite, pero los primeros autos se ocupaban también, en 1800 se ocuparon los autos eléctricos. Este de acá es uno de los famosos autos eléctricos en Estados Unidos, y este acá fue el primer auto eléctrico, ¿no? El primer auto en superar los 100 kilómetros por hora, era eléctrico. Ya después, cuando empieza a hacerse popular el tema del diésel y de la benzina, los autos eléctricos fueron quedando cada vez más atrás. ¿Por qué? Porque no tenían tanta autonomía, obviamente, o funcionaban con baterías, que las baterías antiguas no duraban tanto, tenían muchas pérdidas. Y hasta la década de los 60, 70, hasta los 90, ya fueron desapareciendo los autos eléctricos, y algunas empresas siguieron trabajándolos, pero más que nada como por prototipos, y no eran muy útiles. Hasta acá todo funcionaba DC. Ya ahora, con las nuevas tecnologías, todas estas pueden funcionar con motores de corriente continua, sí, pero generalmente funcionan con motores de corriente alterna, los cuales tienen un sistema de transformación dentro del auto. Tienen variadores de frecuencia, tienen inversores que toman las baterías, el voltaje de las baterías, y alimentan motores generalmente de inducción. Bueno, antes de la difusión de la electrónica de potencia, pensemos que la electrónica de potencia empezó a hacerse famosa en la década ya de los 60, 70. Ahí empezaron a aparecer todo lo que hoy día tenemos, como los MOSFET, los IGBT, todos los transistores empezaron a aparecer en la segunda, un poquitito después, en la Segunda Guerra Mundial, creo que ya empezaron a aparecer los primeros,
y ya recién después de la década de los 60 ya empiezan los semiconductores a hacerse más famosos y cada vez más pequeños, y ahí ya empiezan a hacerse más baratos y para aplicaciones. Los motores DC eran superiores en el control de velocidad en la antigüedad, ahora ya no tanto. Bueno, aunque no se tuviera potencia en DC, los rectificadores proveían de la potencia necesaria para las máquinas DC en las industrias. Hasta eso se hacía. Y este es como, a los que les gusta un poco más a los autos, verán que aquí teníamos como autos eléctricos, 1800, 1970, 80, y acá ya tenemos los autos eléctricos que están al día de hoy. Estos casi todos funcionan con motores en alterna, pero son los que tenemos ahora. Este es un auto chino que vale como menos de $5.000, que es el auto eléctrico, uno de los autos eléctricos más baratos que está haciendo una empresa en China, que piensa que se va a masificar a nivel mundial. Y acá tenemos como los más famosos que todos deben conocer, el Tesla Model 3, que es como el auto que hoy en día está como de moda. Alcanzan velocidad, estamos hablando que tienen aceleraciones muy rápidas, son super autos que alcanzan de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos, tienen una aceleración enorme, y ahora que se lanzó hace poco, el mes pasado, la primera camioneta Ford F-150 Lightning se llama, que es totalmente eléctrica. Así que el futuro de la industria automotriz eléctrica, varias empresas ya han dicho que se van a cambiar eléctrico de acá al 2035, creo, antes del 2050, dicen que se van a dejar de producir autos a combustión y se van a cambiar eléctricos. Bueno, es económico, es una industria que está cambiando porque tiene menos componentes, así que hay tecnologías que están cambiando en la industria automotriz. Eso ya como historia, lo que está pasando hoy en día, para que ustedes también se puedan informar a los que les gustan también los autos. Actualmente el motor de inducción es preferido debido al avance de la electrónica de potencia, el control de variadores de frecuencia, pero aún ambas tecnologías comparten aplicaciones como la automovilidad. ¿Existen autos con motores DC? Sí, sí existen. Ustedes pueden encontrar, de hecho, para aplicaciones más pequeñas, no sé si han visto los scooters eléctricos, de repente llegan chicos a la U en scooter eléctrico. Los scooters eléctricos ahí funcionan con un motorcito DC, tienen su batería, ustedes las cargan y funcionan con un motorcito DC y ahí aceleran súper rápido. ¿Los han visto, chiquillos? Bueno, ahora están de moda, como que harta gente los tiene. Sí, sí son entrete. Me imagino que, bueno, las ruedas son un poco chicas, así que para andar en ciclovía sirven, pero no me imagino como en la calle con los hoyos, cómo debe ser. Alcanzan como 25 km/h, parece. Tienen Sí, autonomía como de 80 kilómetros. sí. Son bastante prácticos. Eso debe ser entretenido, así que funcionan con lo que vamos a ver ahora, con las maquinitas que vamos a ver ahora. Y pueden ser más porque el motor es chico, no sé, por eso nomás no alcanzamos velocidad. Si ustedes le colocan un motorcito un poco más grande, de más torque, de más potencia y más torque, les va a dar velocidades más grandes. Nosotros tenemos un auto eléctrico en el departamento, funciona también con un motor DC. Y ese sí alcanzaba más de 50 km/h y acelera bastante rápido. A la derecha ahí tenemos un motor DC, se fijan que aquí tenemos las delgas que van dando vuelta. Entonces estas van rectificando. Entonces si voy teniendo un ciclo positivo y en el otro cuando voy a partir con el ciclo negativo, se cambia la otra delga y parto con el ciclo positivo de la otra bobina. Aquí están conectados al más y el menos. Y acá tengo un motor de inducción, que son los que ya hoy día más usados, que son los en alterna. Les decía ayer que este es el motor jaula ardilla. Se fijan acá, el problema que tengo con, por ejemplo, este generador, este está generando un voltaje, es que, o aquí le conecto un voltaje y estoy generando una potencia, es que estos son carbones y los carbones se van desgastando y estos se van ensuciando. Entonces estos motores requieren constante mantenimiento. Porque los carbones se van gastando, duran un año, por ejemplo, y después hay que cambiar los carbones, hay que limpiar todas las delgas,
¿Por qué? Porque el carbón que tiene acá es conductivo. Entonces va pasando por acá y si se acumula mucho entre medio, en los interdelgas, puede generar ahí cortocircuito entre ellas, porque tienen que mantenerse siempre separadas, aisladas eléctricamente. Bueno, en el departamento tenemos unos motores y generadores súper antiguos que sirven mucho para trabajar. O sea, tenemos perdón, tenemos unos motores grandes que se ocupan en un laboratorio antiguo y tenemos unos motorcitos chicos que son para hacer control y otras cosas que están en el laboratorio de máquinas. En el laboratorio de máquinas que tiene como, no sé si lo han visto, que está al final del departamento a la izquierda, como en la puerta de vidrio. Si lo vieron en algún momento, ahí es donde tenían las máquinas chiquititas y ahí tenemos los CAS y todos los sistemas de control para probar máquinas, para hacerle pruebas y todo. Pero generalmente cuando hacíamos esta asignatura, hacíamos laboratorio con las máquinas grandes. Son más peligrosas, sí, pero igual se pueden ver como de algunas otras cosas que las máquinas chicas no se pueden visualizar. Así que son muy viejas estas máquinas. No sé de qué años serán, pero son muy viejas. Aquí la vemos por dentro. De hecho, esto es lo que ustedes verían si estuviéramos en el departamento. Aquí tenemos, por ejemplo, si fijan aquí se ve el rotor. Aquí tengo las delgas. Tengo el conmutador. Voy a colocar el puntero. ¿Ven aquí? Estas son las delgas, aquí tenemos el conmutador, el rotor, y por acá lo que encierra todo esto, acá va a ser el estator. El estator acá no es con imanes permanentes, sino que es con bobina. ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, bueno, y acá es un banco que está conformado por dos, por un motor y un generador. Nos vamos a dar cuenta que a pesar de que uno dice generador y el otro dice motor, son exactamente iguales, solo que uno está diseñado para funcionar como motor y el otro como generador, pero se pueden intercambiar, o sea, uno con el otro se pueden intercambiar. Son iguales, pero esto es lo entretenido, porque el generador dice 2 kilowatts y el motor dice 3 HP. Pero se fijan, acá tenemos en la placa, si no vemos, vamos a ver RPM, o sea, nominal, 1750, 1750. En este caso me dice el voltaje, los amperes de campo son de 16 amperes, en el motor me dice de 23. Ambos son de 125 volts. Se fijan que el modelo es el mismo, M253AS DBP. Aquí es abierto. ¿Qué tenemos acá? Voltaje máximo aquí de frame, 253A. Factor de servicio. Voltaje, esto es importante. Amperes de campo, corriente de campo. Aquí tenemos 0.85, 0.76. Dependiendo si vamos a ocupar como motor o generador. Y el voltaje de campo, 125 volts. Eso es lo que vamos a ir viendo después con motores, con el tema de los motores DC, así que este sería lo que tenemos aquí, lo que tenemos en los laboratorios. Y tenemos una chiquitita igual que esa probablemente la vamos a trabajar para poder ver bien su comportamiento. Ya, ahora la regulación de voltaje. ¿Qué es lo que es regulación de voltaje? La regulación de voltaje es la relación que existe entre la velocidad sin carga y la velocidad a plena carga. Entonces vamos a tener que si tenemos que si un motor, al nosotros aplicarle carga, su velocidad baja, vamos a tener que va a tener una regulación de velocidad positiva. Si el voltaje llegara a aumentar, nos va a decir que tenemos una regulación de velocidad negativa. Generalmente las máquinas tienden a tener una relación de velocidad, una regulación de velocidad positiva, ya que la mayoría de las máquinas de corriente continua disminuyen su velocidad al agregar carga. Pero esto nos va a entregar la curva de torque y velocidad y la pendiente de la curva, que es fundamental para caracterizar el comportamiento de una máquina. Entonces, si nosotros queremos mantener que sea constante, sí, tenemos que ver qué máquina de corriente continua vamos a elegir
porque dependiendo de la configuración de la máquina va a tener ciertas características, y esas características nos va a indicar para qué aplicación puede ser mejor. Pero esto es algo que tenemos que saber, que es la regulación de velocidad. Por ejemplo, en una máquina síncrona, la regulación de velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la máquina síncrona funciona a velocidad síncrona. Entonces, el voltaje, o sea, la velocidad en vacío va a ser igual a la velocidad cuando yo tenga carga. Entonces, en ese caso, la regulación de velocidad es 0. En cambio, cuando tengo, por ejemplo, máquinas de inducción, la velocidad de vacío es más alta que la velocidad con carga. Ahí tenemos una regulación de velocidad positiva. Y ahora, como les decía antes, vamos a ver las máquinas DC. Vamos a ver 4 máquinas DC, nosotros, acá en este curso, pero se les nombro las 6 que hay. O sea, existen más, pero existen como clasificaciones importantes. Tenemos la máquina de excitación separada, que la vamos a ver, la máquina de excitación derivación, también la vamos a ver, la máquina serie, que también la vamos a ver, y la máquina compuesta, compound, y compuesta diferencial, también la vamos a ver. Existen otras máquinas que cumplen otros principios parecidos, pero son con la máquina, por ejemplo, de imanes permanentes con escobilla, que está el estator funciona con imanes permanentes, o el rotor funciona generalmente el estator funciona con imanes permanentes y el rotor tiene bobinado. Yo tengo una en el laboratorio que se echó a perder que les puedo mostrar en otro momento cuando vaya para allá. Así que ahí les voy a tomar unas fotos y se las voy a enviar al grupo Slack para que la vean, porque justo tengo una maquinita, con motor DC que está desarmado, entonces para que puedan ver las partes. Y tenemos las máquinas DC sin escobillas que funcionan como parecido a lo que son las máquinas, ¿cómo se llaman estas? Las máquinas síncronas. Tienen ahí como una especie de rectificación. En las máquinas DC sin escobillas. En este curso vamos a revisar solo las primeras 4. Las otras, las sin escobillas, la gracia es que tiene menos mantenciones porque no tiene escobillas, esa es su gran ventaja. Ahora, chiquillos, ¿van bien o quieren tomarse 5 minutos? Sí, profe, 5 minutos, porfa. Ya, les doy 5 minutos para que descansemos y volvemos en 5 minutitos porque igual ahora se pone un poco denso, así que para que estén ahí. Y les doy 10. ¿Volvemos a las 11:50? ¿Les tinca? Sí, profe, Bueno, ningún profe. problema. Ya, súper. Ahí para que ustedes también puedan descansar un poco y de ahí nos queda la mitad de las diapos, así que ahí descansa. Volvemos a las 11:50. Ya. Bueno, estábamos hablando del principio de funcionamiento de la máquina DC. Vamos a ver una máquina DC súper simple primero para partir. Este es el principio de funcionamiento de las máquinas DC. Si se fijan, ahora a diferencia de la máquina que vimos ayer, que era una máquina en alterna, ahora vamos a tener la máquina DC que está compuesta por 2 polos. Esta es la más simple. Vamos a ver una máquina DC en donde el estator son dos imanes, pero que cubren toda el área, acá aquí lo podemos ver en un corte, cubren casi todo el área de lo que sería el rotor de forma circular. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. La gracia acá de esto es que, bueno, como les decía, como dice acá, el hierro del rotor junto con la curva de las caras polares proporciona un entrehierro de ancho constante. Eso es lo que estamos viendo acá. El entrehierro, imaginémonos que este espacio es muy chiquitito. Acá. Entonces vamos a tener un entrehierro constante en todo el rotor. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Qué va a pasar? Que las líneas que entran, si lo vemos acá, van a ser perpendiculares al entrehierro en cada momento. ¿Se fijan?
Entonces imaginémonos que este es el área de la bobina, el área de circulación de la bobina, que va a estar así. La que nosotros vimos ayer, vimos un campo magnético que era todo así. ¿Se acuerdan? Y acá adentro tenía la bobina, que iba girando. Este era el giro de la bobina. Y acá tenía la bobina, así como con los puntitos. ¿Se acuerdan de eso que vimos ayer, chiquillos? Bueno, Sí, profe. ya. ¿Qué va a proporcionar esto? Que a diferencia del otro, el otro, como el campo magnético siempre estaba en una sola dirección, las líneas de campo estaban en una sola dirección, yo iba a generar un movimiento circular entre ellos, que me agregaba un seno para el torque y para el voltaje. Entonces, ¿qué iba a ser? Perdón, no para el torque, para el voltaje. Para el voltaje iba a ser sinusoidal. ¿Se acuerdan? En cambio ahora, como todas las líneas de campo son igual, las líneas de campo acá son siempre perpendiculares al rotor, aquí por ejemplo así, así, vamos a tener un flujo magnético que es constante en todo punto, situado bajo las caras polares. Estas son las caras polares. Todo esto de acá, esto de acá. Vamos a decir que las caras polares cubren, para concepto de este estudio, que las caras polares cubren todo el rotor, como lo vemos acá. Entonces aquí voy a tener mi bobina, que es la misma bobina que estábamos estudiando ayer, rectangular, con los mismos segmentos. Vamos a replicar lo que hicimos ayer. Yo sé que es un poco largo, pero lo vamos a replicar, pero ahora visto desde este punto así. Y teniendo en cuenta que el flujo magnético ahora es constante en todo punto, a diferencia de antes, que si se fijan, el flujo magnético iba a depender de dónde estaba la bobina, porque las líneas de campo eran siempre en este caso horizontales. En cambio acá, en cada momento que yo me enfrente, las líneas de campo van a ser iguales. Por lo tanto, nos va a quedar un poco diferente nuestro estudio. Bueno, aquí tengo como para que lo podamos entender en movimiento, aquí tenemos como el funcionamiento de un motorcito. Aquí lo alimento y está girando. ¿Se fijan? Y aquí tengo mis delgas para transformar, para que en el fondo siga girando, porque si no llegaría hasta un punto y se quedaría quieto. Aquí le hace el intercambio para que vaya cambiando ahí el flujo. Así que, para que vaya cambiando la dirección del flujo aquí que entra en la bobina. Eso sería como esto mismo, pero visto así como en 3D funcionando. Ahora, vamos con nuestra bobina. El voltaje inducido en la espira giratoria cumple con las mismas condiciones de la máquina que revisamos ayer. En el caso del generador que vamos a ver ahora, que vimos en la unidad pasada que vimos ayer, el voltaje que se va a generar va a depender de la velocidad lineal de la bobina, producto cruz con el campo, la densidad de campo magnético, producto punto con el largo. Eso lo vimos ayer, lo revisamos punto a punto. Al recordar el caso del estudio anterior, ¿se acuerdan que los segmentos AB o BA y DC o CD producen un voltaje? En cambio, los que eran el CB y el DA producían voltaje cero. Lo que se repite en este caso, obteniendo un voltaje descrito acá. La diferencia con respecto a este, imaginémonos que en este caso, como está acá, este era lo que vimos ayer. Teníamos unas líneas de campo que siempre estaban en la misma dirección. Entonces iban a variar dependiendo en el segmento. El segmento se iba a ver siempre enfrentado a un valor distinto, que iba a depender del seno con respecto a estas líneas de campo. En cambio, en este caso de acá, como va siendo, en realidad siempre son perpendiculares, la línea de campo, a medida que la espira se vaya moviendo, siempre va a haber siempre va a haber el mismo ángulo entre entre el producto cruz, o sea, el producto cruz entre B y B siempre va a ser igual, porque siempre va a tener el mismo ángulo, porque siempre está perpendicular en cada punto. Por lo tanto, acá se me va a eliminar ese seno que teníamos, y ese seno va a ser siempre 1, porque siempre va a ser, siempre me va a dar el valor máximo. En este caso de acá, siempre me va a dar el valor máximo. Así que a diferencia del anterior que vimos ayer, acá tenía un seno del ángulo, acá no tengo ese seno del ángulo.
Ahora, este sería el voltaje inducido en una máquina DC simple, con las caras polares de esta manera, con una bobina rectangular. 2 por la velocidad, por la densidad de campo, por el aro. Ahora, haciendo exactamente lo mismo que hicimos ayer, en donde vamos a cambiar algunas variables, las mismas que hicimos ayer, entonces, pero como va a ser también de repaso, donde cambiamos la velocidad, que sabemos que la velocidad tangencial, la velocidad lineal, es r por la velocidad angular, siendo r el radio de la bobina, y por lo tanto el voltaje inducido es dependiente de la velocidad de giro de la espira, en este caso que es el rotor. Entonces va a cambiar por... Ah, ya, aquí yo... ¿no? Aquí creo que me equivoqué. Porque velocidad es... Ah, no, está bien. Está bien, era velocidad, aquí está bien. R por omega m. Está súper bien. Ya. Yo ayer me equivoqué, me acuerdo que les dije algo del cilindro, era porque estaba pensando en la de hoy día. Ayer veíamos el área de la bobina, que era siempre como el área de la bobina. En este caso, tenemos que el rotor del cilindro, el rotor es un cilindro. A pesar de que la bobina es un cuadrado, va haciendo la forma de un cilindro. Ya que aquí cambia la forma en que está, como las líneas de campo están siempre apuntando en perpendicular, siempre va a tener va a formar este cilindro. Y el área del cilindro es 2pi RL. Por lo tanto, si nos fijamos acá, tengo arriba, en la ecuación de arriba del voltaje inducido, tengo 2RL. Entonces me faltaría solo el pi y ya tendría el área el área polar total de nuestro... el área de nuestro... de ambos polos. Como existen en este caso en la bobina simple, existen dos polos, el área debajo de cada polo va a ser la mitad del área del cilindro. Entonces sería pi RL. Por lo tanto, vamos a despreciar acá, como les decía, los pequeños entrepolos. Los entrepolos los vamos a despreciar, vamos a decir, como si fueran cero. El área de cada polo sería pi RL. Por lo tanto, el voltaje inducido acá me va a quedar como 2 partido en pi, ya que para que me quede el área de cada polo por omega m por b. Ya, chiquillos, vamos a seguir modificando esta ecuación un poquitito más, porque ahora va a aparecer, como vimos ayer, del B va a aparecer aquí el flujo, del área y del B va a aparecer el flujo, en donde vamos a ver que como la densidad de flujo es constante, en cada punto del lente de hierro no tengo un flujo máximo, a diferencia de lo que tenía ayer, sino que ahora voy a tener el flujo es constante. Así que debajo de las caras polares. Por lo tanto, el flujo va a ser el área del polo partido en B. O sea, perdón, partido por B. Así que ahora, si nosotros volvemos a reescribir nuestra ecuación, nos queda la siguiente ecuación, donde va a ser 2pi por flujo, 2pi, 2 partido en pi por el flujo por omega m. Ese va a ser mi voltaje inducido en mi, ¿cómo se llama esto? En mi máquina DC, en este caso en mi generador DC. Ahora bien, este 2pi depende, este 2pi que tengo acá lo voy a cambiar por una constante K, en donde va a depender de la geometría y la constructiva de la máquina, porque en este caso nosotros hicimos una bobina rectangular y por eso me quedo de esa manera. Entonces 2 partido en pi lo cambio por una constante K, que va a depender de cómo esté construida esta máquina. Y por lo tanto, el voltaje generado en la máquina va a ser dependiente de qué cosa, va a ser dependiente de 3 factores: del flujo de la máquina, de la velocidad de la máquina y de una constante que representa la construcción de la máquina, que le vamos a llamar K o KA, o K sub A. ¿Ya? Exactamente lo mismo que vimos ayer, solo que ahora vamos a tener este voltaje inducido que depende de esos 3 factores: de la constante de la constructiva de la máquina, que eso obviamente lo van a tener que tener, del flujo y de omega m. O sea, por lo tanto, si nosotros tenemos el voltaje inducido, vamos a también poder encontrar el flujo a una cierta velocidad teniendo la constante constructiva de la máquina. Y esta sería como se vería nuestro voltaje inducido. Aquí varía un poco porque va a depender acá, va a ir generando este valor, va a ir generando esta pequeña curva, pero vamos a llegar a un voltaje máximo, se va a mantener constante, de ahí va a disminuir y va a ser esta forma.
de nuestro voltaje. Eso es lo que les decía ayer. Este voltaje no es continuo. Este es el voltaje que sale del rotor. Este voltaje no es continuo. Entonces, por eso yo les decía que se daban una vuelta larga a la hora de hacer la máquina de corriente continua, porque yo le coloco o sea, la va a girar y este es el voltaje, la FEM inducida que estoy sacando. Pero ahí es donde a la gente acá, a los inventores, se les ocurrió, dame por no seguir el nombre, la famosa conmutación. La figura anterior se puede notar que el voltaje inducido es alterno, a pesar de que el valor es constante y va variando entre uno positivo y uno negativo. Para lograr un voltaje positivo constante, en todo momento se agregan dos segmentos semicirculares, lo que yo les nombré que eran las delgas, a un extremo de la espira, y se establecen dos contactos fijos, que son los carbones, que les decía antes, fijos en un ángulo tal que en el instante en que el voltaje de la espira es cero. O sea, se calcula el momento en que justo se va a hacer esto. A pesar, cuando yo voy girando, eso se puede ver porque va a pasar justo en un momento, como están configurados los imanes, que están quietos, y va rotando, va a haber siempre un momento en que voy a pasar por estos puntos cero. Cuando yo pase por esos puntos cero, ahí van a estar estas bobinas, perdón, ahí van a estar estos carbones situados justo donde van a hacer cortocircuito entre ambos segmentos. Entre ambas delgas va a ser un cortocircuito. De esta manera, cada vez que el voltaje de la espira cambia de dirección, los contactos también cambian su conexión. Y la salida siempre va a ser positiva, como la vamos a ver en la figura ahora que está en la siguiente diapositiva. Este proceso de conexión se llama conmutación. Hay que tener ojo ahí, porque cuando se alcanza cuando se hace este cortocircuito, justo como el voltaje es cero, la corriente también debería ser cero. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener en ese espacio justo, en los cruces por cero, vamos a hacer la conmutación, que va a estar girando en todo momento, y ahí vamos a ir teniendo voltaje siempre positivo. Los segmentos giratorios semicirculares se llaman segmento de conmutación o delgas, que se las había mostrado antes, y los contactos fijos se llaman escobillas. La escobilla, bueno, por eso branch o escobillas, generalmente se llaman carbones o son terminales de grafito que se desgastan. Más conocido como carbones. Y acá estaría, aquí si se fijan, está acá las escobillas acá están representadas así, pues generalmente son carboncitos, son como unos cubitos, pero son como unos rectángulos, como una cajita de grafito, que va haciendo contacto y se va desgastando. Y acá tengo el conmutador, dos delgas, y justo cuando pasen en estos puntos de unión, ahí se van a cortocircuitar entre ellas, y ahí es justo cuando el voltaje es cero. Entonces, lo que voy a generar va a ser algo así. Como parecido a lo que teníamos antes, con un poquitito más de distorsión acá, y cuando llegue aquí a cero, va a tener esto. Entonces, si nos fijamos acá yo tengo la armadura. Este es un motor normal. Acá yo tengo la armadura y acá tengo puros polos, ¿se fijan? Y acá tengo un rotor. ¿Se fijan la cantidad de espiras que tengo acá? Tengo un montón. Y cada una de estas espiras está conectada a los terminales de las delgas. Acá se conecta un par de delgas. Entonces va a ir haciendo cortocircuito entre ellas los carbones, porque son las espiras, son las delgas contrapuestas, que se conectan a las mismas conjuntos de espiras. Entonces, fijan, acá es un enredo de cables, pero todas estas van formando bobinas acá que van dentro de este circuito. Y acá tengo, esto es una armadura del stack, parece que es como la cajita acá no son los polos, sino que es la cajita del rotor. Y acá tengo todas las bobinas y acá tengo la barra conmutadora donde está todo el conmutador. Y esta es la salida del rotor. Entonces, mientras más delgas yo tenga, y bueno, existen distintas configuraciones, no las vamos a ver en el curso, pero si ustedes quieren revisarlas, están en el libro, en el Chapman, que existen distintas configuraciones de conexiones de espiras a las delgas.
Entonces, las distintas conexiones me van a dar acá una forma un poco distinta. Este es como el principio básico, pero para obtener distintos como salidas, obviamente todas salidas continuas, pero que disminuyendo este espacio entre ellas, las pueden ver porque hay distintos tipos de configuraciones con patas más abiertas, con patas cruzadas, ahí van cambiando. Pero en el fondo aquí, si se fijan, vamos a obtener una corriente, un voltaje continuo. ¿De qué va a depender acá? Va a depender de la velocidad, del flujo y acá de una constante K. Ahora, ¿qué pasa cuando funciona como motor? Yo voy a tener un torque inducido. Es lo que vimos también ayer. El torque inducido en una máquina de ese simple cumple el mismo funcionamiento que analizamos ayer para la máquina de corriente alterna. En donde tenemos que recordar que en la ecuación de fuerza que describe a un conductor que se mueve con una corriente en un campo magnético. Si yo tengo un conductor que tiene una corriente y está en un campo magnético, este me va a generar una fuerza, que era I por el producto cruz entre L y B. Eso lo vimos ayer. Y también vimos que el torque iba a ser fuerza por el brazo, y por lo tanto era fuerza por R seno del ángulo, que eso lo explicamos ayer cuando vimos el torque, donde salía con el movimiento rotacional, como la fuerza como tenía que ser, con el brazo que era el cateto opuesto, y ahí salía el seno del ángulo entre la fuerza que tenemos y el brazo. Ahora, de lo que vimos ayer, no sé si se acuerdan que el torque inducido bajo las caras polares, que fue lo que vimos ayer, que se mantiene de la misma manera, era que el torque inducido, porque hicimos el análisis del segmento AB, del segmento BC, del segmento CD y el segmento DA, y nos dimos cuenta que habían los segmentos BC y el segmento DA no ejercían, sí ejercían fuerza, pero era en un plano, un plano que no era en el mismo en donde estaba el brazo, por lo tanto el ángulo entre esos dos planos era 90 grados, y el seno entre esos me daba 0. Así que en ese caso, solo íbamos a tener torque en las dos caras polares, que eran en las dos segmentos, bajo las caras polares, que era el segmento AB y el segmento CD. Si se acuerdan de lo que vimos ayer, y cada uno de esos era R por I por LB. Entonces, el torque inducido total sobre la espira, que vimos ayer, que es el mismo que se aplica hoy día, es 2R por I por L por B. Ese sería el torque inducido. Ahora bien, tenemos acá que el área polar de cada polo, el área polar, son dos polos, por eso es R por L por B, que era del cilindro, y el flujo es AP por B. Por lo tanto, nos va a quedar la expresión del torque, lo podemos reducir a lo siguiente. Aquí me salté todo el procedimiento y simplemente colocamos acá la ecuación. El torque, que es exactamente lo mismo que hicimos con el voltaje, por lo tanto el torque inducido me va a quedar como 2 partido en pi, 2 partido en pi por el flujo por la corriente. ¿Ya, chiquillos? Y ese 2 partido en pi, lo mismo, es la misma constante, en este caso constructiva, que tenemos para el voltaje, también una constante que la poner K o K sub A, y más encima valen igual, en este caso porque es el mismo tipo de espira, o sea, la misma configuración, así que vamos a tener ahora que el torque inducido va a depender de 3 factores. Y se fijan, el torque inducido acá es constante. Va a depender de la corriente, ¿no? Y del flujo. Por lo tanto, si tenemos un flujo constante y tenemos una corriente constante, vamos a tener un torque constante. Va a depender el caso del torque inducido, producto del flujo de la corriente de la máquina, representa acá, bueno, exactamente lo mismo que dijimos antes, que vamos a tomar que el espacio entre polos es 0, es despreciable, y exactamente lo mismo que vimos antes. Entonces aquí yo alimento mi máquina para que funcione como motor, por eso quiero sacar un torque, con una fuente de corriente continua, con una resistencia, para generar una corriente. Y acá paso por el conmutador, acá tengo mi bobina.
Por lo tanto, aquí va a depender de 3 factores el torque, va a depender del flujo de la máquina, de la corriente que esté circulando por la máquina y de la constante constructiva de la máquina. Entonces ahí voy a tener, en el caso que funcione como un motor, que va a ser lo siguiente. O sea, va a ser eso. O sea, si nosotros quisiéramos expresar ahora voltaje, el E inducido en el caso que funcione como generador, el E int funcionaba como una constante Ka por el flujo por omega m. Y ahora, eso es como funciona cuando funciona como generador. Cuando funciona como motor, el torque inducido es igual a la constante Ka, la misma constante, el flujo por la corriente I, que circula acá. Ya. Ahora, chiquillos, nos vamos a dar cuenta que, si se fijan, la corriente que circula es la corriente que circula acá por la bobina. Y esta corriente va a depender del voltaje acá y de la resistencia que hay acá. A este circuito que está acá, nosotros le vamos a llamar campo, ¿ya? Y a este circuito que está acá, nosotros le vamos a llamar armadura o inducido. Que es lo que vamos a ir viendo ahora más adelante, pero para que ustedes sepan. Hay un que alimenta y produce el flujo, y el otro acá que reacciona a eso. Bueno, en este caso el flujo va a depender acá de esto, va a depender de esto de acá, pero generalmente yo alimento esto de acá y me va a dar un campo. Me va a dar un campo acá, un flujo que va a depender de la corriente que entra a esto de acá. Originalmente esto no funciona con... Este sería como el principio con una máquina, con un estator de imanes permanente. Pero yo puedo tener esto con bobinas y generar un campo dependiendo de las bobinas. Dependiendo de la corriente que circula por las bobinas, y ese va a ser mi corriente de campo. Ahora, ya va a ir... terminando, vamos a ver las partes de un motor que se las he ido nombrando un poquitito, pero ahora ya vamos a ver bien. ¿Se acuerdan que dijimos que la pieza acá voy a tener un estator, que es lo que está fijo, y si se fijan acá tengo una cobertura del estator, y acá tengo los polos. Aquí tengo 4 polos en este caso. Acá tengo 2 polos en esta de acá, ¿se fijan? Y acá tengo un estator y este va a ser la carcasa del estator. Las bobinas del estator que van a generar campo magnético pueden ser imanes permanentes o pueden ser bobinas. En este caso estas bobinas son el estator y estas serían las bobinas de campo. Aquí, a diferencia en el caso del imán permanente que tengo un campo constante. Y de ahí tengo acá el rotor con todas sus piezas. El rotor es el que es móvil, que gira, y el estator es el que es fijo. Generalmente, no siempre, el rotor va por fuera y el estator va por fuera y el rotor va por dentro. ¿Puede ser lo contrario? También. Hay algunas máquinas que se mueve la parte de afuera y la parte de dentro está el estator. Existen también, no son las más, pero el principio básico es que el rotor va dentro del estator. Ya, del rotor, ¿qué vamos a tener? Del rotor tenemos el eje del inducido, que es el eje, el eje que proporciona rotación al núcleo. Inducido incluye el devanado y el colector. El eje, acá, el eje. Incluye los devanados, incluye la bobina, incluye el colector. El núcleo del inducido. Este está compuesta por láminas de acero. Este es el famoso núcleo que estaba acá, que me había confundido antes, lo vi mal. Este es el núcleo del inducido. Proporciona un camino de baja reluctancia entre los polos. Las láminas de acero reducen las pérdidas por histéresis y el núcleo posee ranuras axiales. Eso para darle un mejor camino de reluctancia. De ahí tenemos el devanado del inducido. Devanado del inducido acá, las bobinas. Son bobinas aisladas entre sí que se conectan al colector. ¿Qué es lo que es el colector? Lo vimos delante, el colector van todas conectadas aquí al colector. El colector es el mecanismo que convierte las tensiones y corrientes alternas en corriente continua.
Eso, como les dije antes, lo vimos cómo funcionaba a través de las delgas, que son los segmentos de cobre que están ahí aislados, uno de los aislados individualmente, aislados debería ser ahí, entre sí y del eje. Además están conectadas eléctricamente a los devanados del inducido. Lo mismo que les expliqué hace un ratito, cómo se conectan y que van cada una conectada con la contraria para que cuando choquen los carbones, las cortocircuitúen entre sí. El inducido o armadura de una máquina corriente continua tiene por objetivo permitir la rotación necesaria para tener tracción en el caso del motor o generar energía eléctrica en el caso del generador. Por su rotación produce la conmutación, así de manera natural, y contiene los conductores en los que se induce la tensión, que son ahí las bobinas, y que proporciona un torque electromagnético. Además proporciona un camino de baja reluctancia para el flujo magnético, acá a través de esta armadura de este núcleo del inducido. Acá tenemos uno real, podemos ver, tenemos acá el eje que pasa por todo el rotor, tenemos acá la aislación entre la aislación de las bobinas, tenemos acá nuestro conmutador con nuestras delgas, tenemos acá el núcleo de hierro, tenemos ¿cómo se llama esto? La aislación de las bobinas, y tenemos nuestras bobinas acá, que forman acá las distintas bobinas para tener después, para ser rectificadas. Por el lado del estator, ¿qué tenemos? La carcasa, o también llamado yugo, de acero fundido laminado, da un soporte físico, para eso nos sirve, y un camino de retorno para el flujo, porque el flujo siempre circula ahí mismo, por dentro de la máquina. De ahí tenemos los devanados de excitación. Los devanados de excitación, o generalmente llamados campo, o devanados de campo, son electroimanes. Estos devanados de excitación, los polos pueden tener devanados de excitación o pueden tener imanes permanentes. Como lo vimos en la máquina simple, eran imanes permanentes. Generalmente los imanes son más caros, así que se hacen en las máquinas como más grandes, siempre se hacen con bobinados. Existen máquinas con imanes permanentes, motores de corriente continua con imanes permanentes, sí, y también existen con bobinados. Los devanados producen el flujo, como ya lo vimos en la primera unidad, una bobina que circula una corriente, produce alrededor de un núcleo ferromagnético, va a producir una intensidad de campo, esa intensidad de campo se traduce en una densidad de campo y después son un flujo, que lo vimos en la primera unidad. Para eso es necesario generar una fuerza electromotriz, o sea que le conecte un voltaje a estos devanados de excitación. Los polos de excitación o polos de campo son lo que vimos, lo que estamos mirando acá. Acá podemos verlo, los polos, que son estos acá, que van haciendo una forma circular. Siempre van de a pares. Se le conoce como zapata a la curva más ancha entre el núcleo y el polo para distribuir uniformemente el flujo. Acá se fijan que siempre va haciendo como una especie de círculo, esto, que va rodeando, y estos son los espacios interpolos. Generalmente no se deja tanto espacio, acá es como, si lo vemos acá, ¿se fijan cómo es? Acá se nota. Se nota bien que no es que no deja tanto espacio y acaba haciendo una forma circular, polo, polo, polo. Los interpolos están conectados en serie con el circuito del inducido y es proporcional. Acá tengo los interpolos. A veces, acá entre medio de los polos, de los interpolos, se conectan otros polos, se conectan otras bobinas que son como unas bobinas de amortiguamiento, no me acuerdo el nombre de estas bobinas, que se generan para reducir el espacio de interpolos y lo vamos a ver después para limitar que el flujo, que la pérdida de flujo. Y después tenemos las escobillas que siempre están fijas, por eso dicen que son de parte del estator, que se forman por carbono o grafito sujetas al estator y aseguran los contactos con las delgas del colector, permitiendo la circulación de la corriente de armadura. Entonces aquí tenemos acá los bobinados de campo, los polos, dos pares de polos, núcleo de hierro acá encerrando todo,
y tenemos el motor house, en este caso, que era como la carcasa. Por aquí no veo las delgas, las tienes que haber sacado, perdón, las escobillas, porque van así, aquí como se ve acá, que van fijas acá, pero están puestas ahí en el conmutador. Perdón, acá está, devanado auxiliar. Ahí está. Estos son conocidos como devanado auxiliar, o sea, polo auxiliar también, de un devanado auxiliar, que permite disminuir acá los interpolos. Por ejemplo, acá tengo una máquina con un par de polos y acá tiene los devanados auxiliares que debería tener otro acá igual, para limitar el espacio entre polos y la pérdida de flujo. Ya. Ahora, para ir terminando, las ecuaciones de voltaje interno y torque que las revisamos. ¿Se acuerdan que decíamos que el voltaje interno en una máquina iba a depender de, colocamos que el voltaje interno iba a depender de BBL, hicimos toda la separación, y en una máquina real, eso lo hicimos con una máquina simple, de una espira, una máquina real va a depender de ZBBL partido en A, siendo el Z el número total de conductores, porque lo hicimos para una espira en la primera parte, para una espira, donde Z es el número total de conductores y A es el número de caminos de corriente. Y de ahí rehacemos el mismo proceso, lo mismo que hicimos delante, solo ahora considerando que tenemos más espiras. Las caras polares va a ser el área dividido en el número de polos. Aquí me lo voy a saltar porque esto ya lo vimos, solo que acá le estamos aplicando más, porque ya vimos que el área del cilindro es 2πrl, pero ahora antes lo teníamos 2 polos, entonces por eso lo dividimos por 2, en cambio ahora, pues si tengo 4 polos, si tengo 8 polos, ahí va a depender de eso, y por lo que el flujo total de la máquina va a ser B, el flujo total de la máquina va a ser B por 2πrl partido en el número de polos. Así que si combinamos las ecuaciones que teníamos acá, podemos reescribirlo. Ahora el Z partido en A, que fue lo que le agregamos, que era porque al agregar más espiras, más bobinas, me queda de esta manera. Si lo voy arreglando, al final me queda como Z por P partido en 2pi por A, por el flujo por omega m, y esa va a ser la constante K o Ka. Aquí, si se fijan, la constante sigue siendo constructiva. Me cambió con respecto al otro, porque el otro tenía una sola espira, y ahora tengo varias, entonces aquí me va a dar la configuración. ¿Qué me va a cambiar? ¿De qué va a depender entonces la característica constructiva acá que habíamos dicho antes? Va a depender de la cantidad de bobinas que tenga, la cantidad de espiras, el número de caminos de corriente y la cantidad de polos. Así que ahí va a estar dependiendo mi constante K, que era exactamente lo mismo que vimos para una, solo que ahora cambia este valor de K. ¿Qué pasó acá? Ya. Como decía, ¿de qué depende K? Y si ahora nosotros queremos expresar queremos cambiarlo para que en vez de que sea con omega m, depende de las RPM, hacemos la transformación. Entonces me va a quedar como 2pi partido en 60 por nm. Generalmente uno saca como pi partido en 30, pero 2pi por 60 para que se me vayan los 2pi acá. Y me va a quedar ahora, una... ¿Cómo se llama esto? La FEM inducida, para cuando yo lo hago con revoluciones por minuto y no lo hago con radianes por segundo. Se va a hacer eso la opción. Me va a quedar así, EA por una constante K' por el flujo por NM. NM obviamente va a ser mucho mayor, casi 10 veces mayor que el omega m. Y siendo que acá ahora Z por el número de polos partido en 60A. Eso es como para cambiarlo, pero es simplemente un cambio de notación. Y en el caso del torque inducido, repitiendo lo que vimos para una bobina, para varias bobinas va a depender del flujo, de la corriente del rotor, y de una constante A, de una constante que depende de constructiva de la máquina. Vimos que el torque era 2R ILB,
pero el torque en una cara polar era la mitad, R por ILB. Así que ahora esto se tiene que multiplicar por el número de conductores y dividir por ahí por el A, que eran los caminos de corriente. La corriente inducida total se divide en los A caminos de corriente, por lo que la corriente del conductor va a ser la corriente total de armadura acá, la corriente total que circula por el rotor, partido en los números de caminos de corriente. Esa va a ser la corriente que circula por cada bobina. Ahora, el torque en un solo conductor, y A, este era para un solo conductor. Si existen Z, va a ser, acuérdense que esto era I, que era IA partido en A, por el número de conductores. Si existen Z conductores, agrego los Z conductores. Creo que acá se me pasó un R que no iba. Este R no va. Claramente no. Voy a sacar el tiro. No tenía que sacar la posición. Para al final terminar con una expresión de flujo, terminar con una expresión de torque, depende del flujo, depende de la corriente, y acá va a depender de la constante ZP, o sea, de la constante K, que es exactamente igual que la constante anterior. Ahora, ¿puedo hacer exactamente lo mismo? No lo voy a anotar ahora porque igual va a ser lo mismo, igual va a ser, cambia el ZP, me va a quedar ZP por 60 en el caso que lo cambie a revoluciones por minuto. Las ecuaciones que escriben el voltaje interno y el torque inducido son aproximaciones, ya que no todos los conductores están ubicados con las caras polares, porque me quedan conductores en el espacio entre polos. Y también la superficie de cada polo no cubre completo el 1 partido en P, porque voy a tener espacios entre polos. Pero a pesar de eso, las aproximaciones son bastante exactas. Así que, al final de cuentas, chiquillos, las ecuaciones son las mismas que vimos delante, solo que ahora ustedes, para que sepan de dónde vienen estas constantes K. Con eso, estamos listos. No sé si tienen preguntas. No sé si tienen preguntas, chiquillos. No, profe. ¿Quedaron muy mareados? Sí, un poquito, profe. Harto concepto. Cierto concepto. Ya mañana, la próxima semana vamos a empezar a ver más ejercicios, pero lo importante de acá, chiquillos, es que si se fijan, vimos hartas cosas. Lo principal era que tenemos que aprendernos qué es cada cosa en una máquina DC. Eso ya está un poco más fácil. ¿Qué es cada cosa? Aquí tenemos nuestras máquinas, que poder reconocer cada una de las partes, eso es lo importante. Y después de las 2 veces que revisamos esto, obtuvimos que el voltaje inducido, en el caso de un generador, va a ser esta constante, K por omega por omega M. Perdón, K por el flujo por omega M. Si se fijan, esa constante cuando hicimos ahora para una máquina una máquina real, con la aproximación, si se fijan al final es exactamente lo mismo, es K por flujo por omega M, solo que ahora la constante K cambia. ¿Y de dónde sale esa K? Sale de ahí de cantidad de bobinas, cantidad de caminos de corriente, y eso me va a dar la relación de K. Lo mismo para el torque, la misma ecuación, me aparece el K por el flujo por IA. Entonces, estas ecuaciones tenemos que tenerlas claras, que van a depender el torque depende de una constante constructiva, que ustedes van a tener un número, eso va a ser un número. Va a depender también del flujo y va a depender de la corriente. Y que el voltaje va a depender de la misma constante constructiva, el flujo y de la velocidad. Por lo tanto, al aumentar la velocidad, debería aumentar la FEM inducida. Ojo ahí, que después nos vamos a dar cuenta que el flujo en las máquinas es no lineal. Lo mismo que pasa con que lo vamos a revisar en las próximas clases, es que el flujo se satura, porque el núcleo se satura. Entonces vamos a tener ahí un codo, exactamente lo mismo que pasaba con los transformadores. Entonces, mientras trabajemos en la zona lineal del flujo, vamos a tener una relación lineal, y cuando ya entremos a la parte
analizar bien qué pasa cuando se trabaja en el codo, en donde ya ahí se pierde la linealidad del flujo. Eso, chiquillos, sería por hoy día. Así que les voy a subir el apunte para que también lo puedan ir estudiando ahí como leído. Así que no sé si alguien tiene una consulta. Si no, quedan libres. Por mi parte, ninguna, profe. Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana, chiquillos. Así que ahí a tratar de entender bien los conceptos que vimos hoy día y ayer. Eso, chiquillos. Que les Chao, vaya profe. bien. Chao, chao. Chao, profe. profe.